Bien, damos la bienvenida a este nuevo capítulo de nuestro podcast de Casa Familia Renuevo. Alcanza, transforma y ama. Bien, así que ¿cómo está Juan Pablo para iniciar este video podcast que lo estamos haciendo en vivo desde Pichidegua, nuestro campamento Renuevo 2026? Oye, emocionado. Tú sabes que siempre es un agrado cuando podemos conversar acerca de temáticas que forman parte de nuestra esencia como Casa Familia Renuevo. Y por supuesto, como tú dices, estamos en nuestro campamento, está nuestra gente detrás de cámaras y Tremendo equipo. sin duda que va a ser un gran tiempo. Genial. Hemos estado grabando diferentes capítulos de este podcast donde hemos estado abordando los valores de Casa Familia Renuevo y hoy día nos compete hablar de un tema que creo que es uno de mis favoritos y que es súper importante, súper cristocéntrico, bíblico, que tiene que ver con la gracia abundante. Yo siempre te pregunto, JP, ¿por qué lo hiciste parte de nuestros valores cuando se generó esta lista? Y explícanos también de qué se trata este tema que vamos a abordar hoy día. Mira, Nicolás, la verdad que, bueno, lo hemos conversado en más de alguna ocasión y los temas o los valores que nosotros tenemos hoy día en casa no son al azar, forman parte de lo que nosotros en nuestra experiencia hemos venido experimentando en el Señor. Y no podemos dejar fuera lo que es la gracia, porque resulta que muchas veces nosotros luchamos como cristianos con este tema de la gracia, pero luchamos por el simple hecho de que a veces no sabemos qué es realmente la gracia. Y a veces nosotros pensamos que la gracia es algo que uno se gana, Ajá. cuando realmente la gracia es algo que uno recibe en este caso. Entonces, por eso que nos pareció interesante poder tener la gracia abundante como parte de nuestro valor esencial y sobre todo porque esta gracia abundante descansa completamente, 100%, en la obra completa de Jesucristo. Eso es súper cierto lo que dices, porque la verdad es bueno que sea un elemento o un valor esencial de nuestra casa, considerando que también es un tema central dentro de la Escritura. Es un tema central dentro del mensaje de Jesús y en cierta manera constituye el corazón del mensaje del Señor y que creo que Así lo hace es. diferente también a todas las religiones que a lo mejor uno podría encontrar dentro de la tremenda oferta que existe en todas las generaciones, pero no es como resultado de nuestro esfuerzo, sino que tiene que ver simplemente con un regalo divino. No sé si nos puedes a lo mejor desarrollar un poquito más esa idea que nos encanta. Sí, la verdad que tú dices algo importante, Nicolás. ¿Qué es lo que nos diferencia de pronto de otras religiones u otros movimientos con respecto a la gracia? Es saber y es entender que la gracia, más allá de ser una doctrina y una enseñanza, la gracia es una persona. La gracia descansa en una persona y esa persona es Jesucristo. Y eso es lo que marca la gran diferencia y por qué nosotros consideramos muy importante que la gracia abundante sea uno de nuestros valores que no debemos perder. ¿Por qué? Porque tal como te dije anteriormente, no es algo que tú te ganas, es algo que tú recibes. Correcto. Oye, eso es fantástico porque nosotros tenemos por lo general la idea de que esto es algo que nos tenemos que ganar. ¿Ya? Creo que hay otras religiones que incorporan la salvación no solamente como un elemento que se recibe como regalo, sino que también hay que hacer un esfuerzo para conseguir Exacto. esa salvación. De hecho, no solamente las religiones, en realidad en todas las cosas que vemos está un concepto que también se podría decir que es bíblico, o sea, que tú lo que siembras lo cosechas. Claro. Pero hay hartos que se escucha de que todas las cosas buenas que nosotros hacemos en nuestra vida, en algún momento tiene que cosechar a lo mejor algo más eterno. Hay muchas religiones, digo, que dicen, si tú te portas bien, entonces el cielo está asegurado. Si te portas mal, entonces te vas para abajo. Entonces, incluso en las películas, cuando vemos una película, vemos que el protagonista siempre hace las cosas bien y obtiene cosas buenas. Entonces, es parte de nuestra esencia como cultura, como sociedad, y creo que el hombre constantemente está transmitiendo ese mensaje. Si haces cosas buenas, recibes cosas buenas. Pero la gracia siempre va más allá, ¿o no? Totalmente. De hecho, me gusta, Nicolás, una definición y que eso lo quiero citar literalmente de un libro de mi amigo Ramón Chang, El Círculo de la Gracia. Sí. Un tremendo libro. La verdad que he estado
leyéndolo y la verdad que dice cosas pero brutales. Y quiero tomarme textualmente de lo que Ramón dice como definición de la gracia. Y él dice, un regalo inmerecido que no tiene nada que ver con las cosas que hago, sino con lo que Jesús ya hizo por mí. Ajá. Y eso es tremendo Genial. por lo que tú estás diciendo, porque la sociedad nos enseña de que nosotros para poder conseguir cosas tenemos que hacer cosas. Pero resulta totalmente contracultural cuando te das cuenta que al pensar de la salvación, de nuestra relación con el Señor, no tiene que ver con lo que tú haces, sino con lo que Jesús ya hizo por ti. Correcto. Ya hizo por mí. Y eso me parece brutal. No, y creo que es una de las cosas que más nos cuesta aceptar, porque somos del tipo de personas que a veces queremos ganarnos las cosas por nuestro propio esfuerzo para sentirnos bien, y no está mal. Y creo que, por lo menos en mi caso, fue una de las cosas más difíciles de aceptar, recibir ese regalo, recibir ese perdón. Y es algo que nos ha acompañado toda la vida. Esto no es nuevo, de intentar entender qué es la gracia. Y este regalo o este plan de Dios no es nuevo. De hecho, lo vemos en la Escritura, y si nos vamos desde un principio, hay una historia que se desarrolla a partir del principio de la Escritura, desde el Padre de la Fe, y que lo podemos hoy día leer y entender en mayor profundidad. Explícanos un poco eso. Sí, mira, si miramos nosotros la historia de la gracia en la Escritura, claramente, como tú señalas, tenemos que remontarnos al Antiguo Testamento, Génesis capítulo 12. Cuando Dios llama a Abraham a dejar su tierra, su parentela, el lugar que él le iba a mostrar, y le dice, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Tremendo. Y si te das cuenta, al nivel, a la línea de tiempo, al nivel cronológico, desde cuando el Señor o cuando Dios llama a Abraham y le entrega esta promesa, una promesa de gracia, la verdad que la ley, porque la ley es la que también como parte del desarrollo del plan redentor de Dios comienza también a desarrollarse a partir de esta promesa, te das cuenta que ocurre, la ley aparece 430 años después. Wow. 430, o sea, primero le habla Dios a Abraham y establece esa promesa de gracia. Sí. Es por la fe. No es por lo que tú hagas, Abraham. Y después, 430 años después, vemos que viene la ley. Pero hay gente que de pronto, claro, porque la ley establece, hay como 613 leyes que por supuesto ningún ser humano podía cumplir. Claro. Y después te das cuenta que después llega Jesucristo. Entonces, en la línea de tiempo, nos topamos con una promesa que es hecha a Abraham por la fe. Claro. 430 años después aparece la ley, pero la ley obviamente lo único que viene es a detectar cuál es el problema, sí, y cómo el ser humano está imposibilitado de que pueda cumplir todas las leyes, pero esa promesa después toma cumplimiento en la persona de Jesucristo, quien cumple la ley, no la invalida, la cumple, pero la cumple ¿para qué? Para después dar por hecho este plan redentor acerca de la gracia. No es por gracia, no es por cumplimiento de la ley, es netamente una obra de Jesucristo. O sea, es tremendo, es tremendo. Es genial entender el hecho de que la ley aparece después. Es importante, sí, la ley. ¿Cómo vamos a ver lo que está malo si Exacto. Nadie nos dice que algo está mal? Fue necesario. Entonces, fue necesario la ley. Pero qué importante es entender la historia, que primero el mensaje de la gracia aparece antes de aquello. ¿ya? Claro. Ahora lo recibimos, pero la gracia, dice el apóstol Pablo en Romanos, que es más abundante. Y creo que esa palabra complementaria a la gracia, porque la gracia en sí es un concepto que se defiende por sí solo, pero para nosotros nos hace falta entender que tiene abundancia, o sea, ¿sí? Sobre el pecado. Hay ese capítulo, ese versículo que puedes ver ahí, si que nos puedes relatar lo que dice Romanos 3:23. Sí, de hecho, mira, en Romanos 5:21 te hago un paréntesis un poco para ver lo notable de la gracia y la dinámica que nosotros comenzamos a ver en la palabra. ¿Por qué? Porque ahí Pablo en Romano dice, mientras más pecaba la gente, ¿por qué? Porque se supone que después el pecado comenzó a abundar. ¿Por qué? Porque la ley lo señalaba. Ajá.
La ley era la que estaba señalando cuál era el problema. Pero dice Pablo, mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. O sea, eso me parece extraordinario. ¿Por qué? Porque así como el pecado puede ser realmente, a veces puede encarcelar la vida de las personas, pero por sobre el poder que tiene el pecado está el poder de la gracia, de la obra de Jesús. Por eso es que Pablo dice que cualquier persona, después que ha tenido un encuentro con Jesús, realmente no puede volver a pecar, porque entonces está invalidando la obra de Jesús, porque es suficiente con el poder que tiene la gracia en la persona de Jesús para darte esa libertad y para que tú puedas vivir esa libertad. Y te das cuenta que sigue siendo una obra netamente de lo que Jesús hizo y no de lo que nosotros tenemos que hacer. Correcto. Entonces es extraordinario. Y no solamente genera un impacto en nosotros, porque cuando logramos entender esto, el texto de la Biblia dice que la gracia nos da justificación gratuita. No es algo que nosotros conseguimos por nuestro esfuerzo. Sí. Y lo reiteramos harto porque hay que asumirlo, porque una vez que está interiorizado en nosotros, entendemos lo que significa el regalo de Dios. El hecho de que estemos aquí reunidos en un campamento, estamos acá no de manera obligatoria, sino de manera voluntaria, porque entendemos que hay un regalo que nos ha abrazado, una gracia justamente que lo ha hecho, y esto genera un efecto no solamente en nosotros, en la forma de comportarnos, en lo que nosotros hacemos por Dios, sino que también genera un efecto en la sociedad, en la iglesia, hasta dónde impacta a los que están a nuestro alrededor. Y eso nos hace preguntarnos qué es lo que estamos buscando constantemente acerca de Dios y cómo nos podemos dar cuenta de eso, cómo podemos seguir transmitiéndolo a los que están a nuestro alrededor. ¿Qué te parece esa parte? Sí, mira, Nico, la verdad que creo que muchos de nosotros hemos luchado por tiempo y hasta el día de hoy hemos luchado con la gracia. ¿Por qué? Porque hemos escuchado nosotros que para agradar a Dios hay cosas que tú tienes que hacer. Hay cosas que tú tienes que hacer. Y de una u otra manera, a lo largo de los años, al final tú te transforma o nos transformamos, porque yo también fui parte de esto en el desarrollo de mi cristianismo y en algún momento empecé simplemente a seguir y a cumplir reglas, normas de cómo tenías que orar, que la oración de pronto se hace un día jueves a tal horario y en conjunto toda oración fuera de eso no es válida, y que cómo tenías que leer la Biblia, cuántos días tenías que ir a servir en la iglesia. Y la verdad que te das cuenta que la aceptación de Dios de pronto en la experiencia que uno va desarrollando, te vas dando cuenta que está dependiendo de qué tan bien estás haciendo esas cosas. Sí. Y resulta que eso nos lleva ¿a qué? A que en algún momento, si tú fallas a esa regla, a eso que te están imponiendo, a esa forma que te están enseñando, si en algún momento tú fallas, la verdad que de inmediato te viene la sensación, o te venía la sensación de fracaso, de necesidad de que de una u otra manera vayamos compensando esos errores haciendo más cosas. Entonces al final empezamos, a pesar de que hemos escuchado de lo que es la gracia, pero seguimos de una u otra manera haciendo cosas ¿para qué? Para ganarnos la aceptación de Dios, para ganarnos el agrado de Dios, cuando te das cuenta que entender la gracia es entender que ya Cristo lo hizo todo. Yeah. Y esa gracia debe ser nada más que para nosotros algo envolvente, algo que te transforma, algo que de manera paulatina o en desarrollo de tu relación con Dios día a día debe ir generándote esa libertad espiritual. ¿Por qué? Porque hablo de manera progresiva, porque ninguno de nosotros, el Señor ha terminado el propósito y el plan de Dios con nosotros, no lo ha terminado, es algo progresivo, pero en la medida en que nosotros nos vamos exponiendo a Dios, en la medida en que tú te vas exponiendo a su presencia, en la medida en que tú estás sumergiéndote en la Escritura, te vas dando cuenta de esos detalles que todavía en nuestra vida quedan por sacar, pero son confrontaciones de amor. Correcto.
porque ya no puedes hacer nada para ganarte la salvación, porque ya está. Jesucristo ya lo hizo por mí. Nada más que yo tengo que disfrutar, dejarme abrazar por esa gracia que es inmerecida, por supuesto, pero que obviamente en la persona de Jesús ante el Padre podemos ser justos. Correcto. Podemos ser hijos. Y es tremendo eso. Es tremendo saberlo, es tremendo disfrutarlo, es tremendo entenderlo. Entonces tiene sentido cuando tú estás en un campamento, cuando tú cantas, cuando tú te relacionas y te das cuenta cuál es el enfoque de todo esto. Jesús, Siempre. la gracia. Siempre. Oye, quería poner una línea, porque este tema es apasionante, pero la gracia no es licencia para pecar. Total. De hecho, el pecado no es una serie de normas que Dios establece por capricho, sino que también es resguardarnos, justamente en contraposición de lo que la gracia ya hizo sobre nosotros. Pero la gracia también trae su responsabilidad. Es un privilegio recibir un regalo no merecido, estar en una posición que antes no teníamos y que no tuvimos que hacer ningún esfuerzo para tenerla. Simplemente creer y reconocer lo que Jesús hizo. Exacto. Pero eso trae también ciertas responsabilidades, actitud que nos debería llevar a reflexionar cómo nosotros hacemos las cosas para Dios y por qué las hacemos. Tal como decíamos, todos los que están acá en este campamento están de manera voluntaria viviendo la gracia, disfrutando de esa gracia de la comunión, y creo que uno de los tremendos regalos es la amistad justamente que se va generando con personas que antes no conocíamos, pero que hoy día somos parte de ese círculo de la gracia porque somos parte de una comunidad de fe rescatada por Dios. Así que, ¿qué me dirías tú acerca de las responsabilidades? ¿Cómo nosotros respondemos a ese regalo? ¿Cómo respondemos a eso que Dios nos ha dado? Mira, bueno, sin duda que si bien como tú dijiste, el hecho de saber de que la salvación es por gracia no te cuesta a ti, el que lo tome como una licencia para pecar es porque nunca lo entendió. Ajá. Nunca ha entendido ni ha sido abrazado por la gracia. Porque de hecho el mismo Pablo en uno de los versos, creo que en mis apuntes creo que lo coloqué en uno de los versos. Mira, Romanos 6, 1, 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No hay forma. O sea, te das cuenta que si bien hay una gracia que nos ha salvado, pero la Escritura nos habla de gracia abundante, de algo que debe crecer en nuestra vida. Y debe crecer, ¿por qué? Por lo mismo que tú estás señalando, porque hay una responsabilidad. Es un privilegio totalmente, pero a veces pensamos que solamente la gracia de Dios es un privilegio que yo tengo que disfrutar cuando realmente tengo una tremenda responsabilidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con conocer a gente, conectar con gente que necesita también de esta gracia. Necesita de esta gracia. Entonces, en la medida en que yo me dejo abrazar, en la medida en que esa gracia envolvente, como señala en algún lado de Ramón, que es un círculo, o sea, es algo que nunca tiene fin. La gracia no tiene fin. Nada más que debes abrazarla y, por supuesto, cuando tú la abrazas, cuando tú la disfrutas, es cuando entonces comienzas a hacer partícipe a otros de esa gracia. Absolutamente a otros. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros que hemos sido rescatados, en ningún momento digo, vamos a ser superiores a los demás. Por el contrario, somos responsables ante los demás. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha sacado esa venda. Entonces nosotros tenemos que conectar con la gente que no está disfrutando de esa gracia para que también les alcance. Y en la medida en que voy generando esa dinámica de ser la iglesia, la que disfruta esa gracia, la gracia me va liberando, la gracia me va abrazando a mí, la gracia me está transformando, porque si hay algo que hay que señalar, Nicolás, acerca de la gracia y por qué no es una licencia para pecar, la gracia tiene un poder transformador. Eso. La persona que la ocupa como una licencia para seguir pecando, entonces no sé qué es.
Si no es, si no es gracia, no sé qué es. Es limpieza de conciencia solamente. Seguramente. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos debe llevar a nosotros a seguir siendo la iglesia, hablando, testificando, abrazando a otros, que otros puedan participar de esa gracia. ¿Para qué? Para que también les alcance, y en la medida que se va generando esa dinámica, esta gracia abundante se hace más fuerte, Correcto. más poderosa actuando en nosotros, pero también en los demás. Y eso es una responsabilidad, porque somos la iglesia. Correcto. Cuando hablas de que esa gracia se comparte, nos habla de que nunca es pasiva. Exacto. Primero transforma, genera Sí. cambio en nosotros, es transformadora. No es solamente limpieza de conciencia, transforma, pero también influye en los demás. Y creo que también es algo que tenemos que aprender a compartir. Si recibimos un regalo, lo ideal es que salgamos a compartirlo felices de que hay algo que ha transformado nuestras vidas y que obviamente hay que entregarlo de la misma manera que lo recibimos. Fue gratuito, a veces en algunos casos no esperábamos que llegara, llegó, nos cambió y ahora hay que anunciarlo. ¿Cómo no Exacto. decirlo si nos ha hecho tan bien? Totalmente. ¿Por qué? Porque al final, ¿cómo no vas a compartir algo que te está haciendo bien, que no te ganaste? No tiene que ver con esfuerzos. Oye, no puedes hacer nada, absolutamente nada para ganarte el favor de Dios, la aceptación de Dios, el agrado de Dios. Ya Cristo lo hizo por nosotros. Sí. Ya lo hizo por nosotros. Nada más que debemos rendirnos a esa gracia que nos abrace, como decía, que te envuelva, pero a la vez que te haga movilizarte. ¿Por qué? Porque no es estática, porque no es pasiva, porque es transformadora, porque es poderosa y porque de una u otra manera tiene que afectar la vida de otros, Exacto. de otras personas que necesitan conocer de esta gracia. Por eso me gusta que sea un elemento esencial de nuestros valores como casa, porque si algo queremos hacer protagonista en todo lo que hacemos es a Jesús, que es el máximo representante Total. de este concepto que no solamente queda en la filosofía, no solamente queda en la teología, sino que queda en el día a día, en la práctica, en nuestro vivir. Así que queremos dar las gracias a todos los que están escuchando este episodio, que lo escucharon completo, que fueron parte de los que están aquí en casa, en vivo y en directo, escuchando lo que hemos conversado y vivamos este regalo lindo, hagámoslo parte de nuestros valores esenciales, como lo es en Casa Familia Renuevo, ¿cierto? Así es. Por último, Nicolás, cuando uno abraza y ama la gracia, se mueve por más gracia siempre y por menos juicio. Correcto, sí. ¿Por qué? Porque si tú entiendes que no te la ganaste, sino que Cristo ya lo hizo por uno, entonces al final, ¿por qué yo me voy a creer mejor que la persona que está afuera, que vive como quiere, que se identifica con otras cosas, que de pronto, no sé, el drogadicto, el alcohólico? ¿Por qué yo voy a ser mejor si al final yo no me he ganado nada? Cristo lo hizo por mí. Entonces eso nos debe como iglesia llevar a que nosotros debemos actuar con más gracia y con menos juicio. Ajá. Y en la medida en que caminamos con este principio, por supuesto, obviamente ahí la gente va a ser liberada por ese poder transformador que está operando en mí primeramente y a través de mí en la vida de otro. Así que mucho podríamos seguir diciendo acerca de esta gracia abundante, pero creo que el desafío es seguir dejándonos abrazar, Nicolás, por este hermoso regalo. ¿Por qué? Porque si nos dejamos abrazar, entonces nosotros vamos a llevar una vida de obediencia y de amor. Pero si tú no te dejas abrazar por esa gracia, entonces vas a creer que tienes que hacer cosas para ganarte la aceptación de Dios, cuando realmente eso es un error. Genial. Gracia abundante fue el capítulo de hoy día. Pronto vamos a estar hablando acerca de familia sana y nos quedan otros valores que seguir compartiendo. Así que estamos muy contentos, emocionados y con mucha expectativa. Así que muchas gracias a los que fueron parte de este episodio y gracias JP porque siempre nos comparte apasionadamente este lindo regalo, ¿cierto? Sí, y gracias Nico. Y bueno, sin duda que ahora como estamos en vivo vamos a tener que cerrar este espacio de grabación para abrir un tiempo de comentarios y de preguntas, pero la verdad que como siempre estoy diciendo,
haciendo. Siempre es un lujo compartir contigo y, por supuesto, hablar de lo que nuestra casa está viviendo y experimentando. ¿Ah? Así Muchas que gracias. un gran abrazo a todos. Bendiciones. Bendiciones, familia. Y hasta el próximo episodio.